Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto el día de hoy poder transmitir por este medio. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Maranata de La Paz, Baja California Sur. Mi nombre es Obed Herrera, el pastor a cargo de esta iglesia. En esta hora, mis amados hermanos, vamos a meditar unos momentos en la palabra de nuestro Dios. Y quisiera invitarles a que abran su Biblia en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo número 6. Libro del profeta Daniel, capítulo número 6, versículo número 26 al versículo número 28. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre que estás en el reino de los cielos, alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre por tu poder, por tu misericordia, por tu grandeza, porque tú eres fiel, Señor, a tus promesas. Y en esta hora, Señor, hemos de meditar en tu palabra. Yo te ruego que hables a nuestras vidas, Señor, toques nuestras vidas, nos bendiga para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, Señor, y eficaz. Es viva, Señor, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, dice esta porción bíblica que acabamos de leer, mis amados, que habla acerca de la integridad del profeta Daniel. Y el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en un mensaje que lo hemos titulado Probando nuestra integridad. Repito, probando nuestra integridad. Con Daniel, con el profeta Daniel, entendemos que el valor más importante de una vida se mide por su integridad. Nos hará bien analizar a Daniel bajo esta perspectiva y cómo esa virtud del Espíritu le llevó a vivir haciendo honor a su nombre a través de 4 reinados. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que Daniel hizo honor a su nombre, ya que aquel joven que vivió en el palacio del rey, muy lejos de la familia de sus padres, de la tierra de sus padres, desde que salió de su familia, él podía decir: Dios es mi juez y no el hombre. Dios es mi juez y no el rey de Babilonia o el de Persia. Él sabía que la única persona a quien debería dar cuenta de cómo vivía no era a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío o a Ciro, sino solamente a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él sabía que su Dios era su juez. Su vida estuvo centrada en todo momento en Dios. Todo lo que él hacía, cómo se movía, giraba en torno a la presencia de Dios. Cómo se cumplió el significado de su nombre en todo lo que hizo, ya que su nombre, hermano, significa Dios es mi juez. Daniel afirmó que Dios era su juez en la manera de cómo comía, en la forma en que interpretaba los sueños, en la forma en que escribió su libro y aún en la forma de cómo oraba. Y en esta última parte, mis amados hermanos,
la vida de Daniel fue única. Su oración, la oración del profeta, era una oración audaz, era una oración desafiante y disciplinada. Él no estaba interesado en cuál era la opinión de Nabucodonosor, de Belsasar o de Darío. Para Daniel, lo único que Dios pensaba era lo más importante. Eso, hermanos, eso es integridad. ¿Cuántos glorificamos el nombre de nuestro Dios? Hay muchos ejemplos de integridad en la palabra de nuestro Dios, pero el de Daniel, hermanos, supera a todos. La presente historia que acabamos de meditar, hermanos, o de leer en este capítulo número 6, nos acerca de la cueva de los leones, nos sigue hablando del poder de una vida que no hace concesiones y tampoco niega su fe en su Dios. Con Daniel entendemos, con el profeta Daniel comprendemos que el valor más importante de una vida se mide por su integridad. Nos hará bien en esta tarde analizar bajo esta perspectiva y cómo en esa virtud del Espíritu le llevó a vivir haciendo honor a su nombre a través de todos estos reinados. ¿Cuáles son las pruebas a las cuales fue sometida su integridad? Porque sale victoriosa, hermanos, al final de todo. La integridad, la verdadera integridad es aquella que pasa, mis amados hermanos, la prueba del carácter. La verdadera integridad es aquella que pasa la prueba del carácter. Dice el versículo número 3 del capítulo número 6, dice la palabra del Señor: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vemos, mis amados hermanos, que la verdadera integridad es aquella que pasa la prueba, como ya lo dijimos, del carácter. De los tres hermanos, de los hombres que estaban aquí, según el versículo número 2, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior, dice la Biblia, ¿verdad? La integridad, hermanos, estaba pasando por la prueba del carácter, y Daniel era el mejor de ellos. Sabemos por esta información, por la palabra de nuestro Dios, que de los jóvenes, de los 4 jóvenes bien parecidos que vinieron de Jerusalén por la deportación de Babilonia, hermanos, desde que llegó al palacio reveló un carácter extraordinario. Su determinación de no contaminarse, de no comer de las porciones o de la comida del rey, fue el resultado de su carácter, hermanos, firme y contundente. El texto, de una manera singular, afirma y dice: y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La prueba a la cual fue sometido, hermanos, por comer solo legumbres, saliendo de ella más robusto, más gordo, lo podemos mencionar, que los que comían carnes y los manjares, lo hizo merecedor de altos honores. Tanto así que se dice, hermanos, que fue hallado 10 veces mejor que los demás jóvenes. No fue raro, hermanos, que ahora se nos diga que su carácter lo nombró Darío como uno de los 3 que estarían sobre los 120 príncipes que gobernaban en su reino. Estos hombres ayudaron a asegurar que Darío y su reino estuvieran protegidos
de robos, de invasiones de impuestos, de revueltas militares. La integridad es, hermanos, la que te promueve a un nivel superior. Hay garantía de victoria para un hombre que vive siempre en integridad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo número 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue encontrado, fue hallado en él. Glorificamos al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no encontraron falta, no encontraron ocasión para acusar, para encontrar un fallo, para encontrar una falta, gracias a la integridad de este profeta, de este hombre de Dios, como lo fue Daniel. Daniel, hermanos, era un gobernante, y es en la administración pública donde se prueba más la integridad de un líder. La corrupción administrativa forma parte de los escándalos cotidianos. No son muchos los gobernantes que podían tener altas cualidades éticas a quienes se les pueda calificar con estas palabras, que tuvieron que reconocer a aquellos que buscaban alguna ocasión para acusar, para responsabilizar a Daniel de ser un mal mayordomo. Observemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios, y dice el versículo: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. No se encontró ocasión alguna. Habían evaluado, habían investigado, habían pesado su balanza, su conducta, y tan contraria al rey Belsasar, al ser pesado, no se encontró, hermanos, no se halló fallas. Feliz debe de encontrarse, bienaventurado el hombre, hermanos, que a ser pesado en la balanza de la integridad, no se encuentre como acusado. Feliz debe encontrarse el hombre que al ser pesado por el escáner de la integridad no se encuentre mancha alguna. Hombres como Daniel, hermanos, parecieran ser un espécimen raro en la política, en los negocios, en los deportes, entre los artistas y por supuesto entre las iglesias. No son pocos los líderes que están al frente a la obra del Señor, que mantienen esta gran lucha de ser fieles a Dios en todo momento. Los enemigos deben ser los mejores calificadores de la conducta. Sin embargo, hermanos, dice el versículo número 4: ningún vicio ni falta fue hallado en el profeta, en este gran hombre de Dios llamado Daniel. Por supuesto que al reconocer la vida de este profeta Daniel de esta manera, no implicaba que él no tenía pecado, sino que era un hombre de gran integridad. Su sello distintivo era, mis amados hermanos, la integridad. También podemos decir que Daniel, hermanos, no tenía culpa en la conducta de su vida profesional, como en este cuarto rey que iba a conocer la calidad de vida de este gran hombre de Dios. Daniel, hermanos, ahora
tenía aproximadamente unos 80 años. Él, a diferencia de Salomón, que en la medida que más viejo se encontraba, fue más fiel. Su vida fue totalmente sin mancha. Adornó su carácter con tal belleza moral y espiritual que los hombres que estaban con él, también en eminencia, no encontraron ni un vicio de su parte. Interesante, hermanos, es saber que al principio de su vida y su ministerio, dentro del palacio, lo primero que hizo fue que no se permitiese contaminarse ni con la comida ni con el vino que el rey bebía. El rey Belsasar, para complacer sus vicios con el vino, utilizó los vasos consagrados del templo. Y el resultado, mis amados hermanos, conocemos que fue mortal. Daniel sabía, que el vino embriagante es la causa de la caída de los hombres. Su pureza contemplaba esto y sus enemigos no hallaron falta en este gran hombre de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de mantenernos íntegros ante la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis amados hermanos. La integridad, la verdadera integridad, es aquella que pasa la prueba de la acusación. Repito, la verdadera integridad es aquella que pasa la prueba de la acusación. Vemos en los versículos, capítulo 4 al versículo número 9, dice la palabra del Señor: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Entonces dijeron, verso 5, aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el palacio, que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Entendemos entonces, conforme a lo que acabamos de leer, mis amados hermanos, en que estos gobernadores y sátrapas se juntaron para elaborar un plan bien orquestado. La vida de Daniel estuvo siempre propensa a despertar la envidia de los enemigos más cercanos al rey. En cuanto había en él, dice el versículo número 3, un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Era natural que el resto de los sátrapas y de los gobernadores no quisieran que un judío estuviera sobre ellos como gobernante. ¿Sabía usted, mis amados hermanos, que la envidia es una de las armas que maneja muy bien el enemigo cuando usted se propone servir al Señor de una manera íntegra? Note que en esta historia los enemigos de Daniel, hermanos, trabajaron sobre un plan bien orquestado, que no le dieron la oportunidad al rey de conocer las maquinaciones que se escondían debajo de estas
negras intenciones, hermanos. El enemigo utiliza la ley cuando le conviene para lograr, hermanos, sus fines. El enemigo pudiera estar utilizando mi propia prueba para hacerme sentir, hermanos, muy mal y probablemente hasta desdichado. Pero la oración, hermanos, desatará las verdaderas intenciones del enemigo. La confianza en Dios desarticula las maquinaciones de Satanás. Cuando eres íntegro, nada prevalecerá contra ti. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Una cosa hay que comprender muy bien: cualquier edicto, cualquier contrato, cualquier cosa que se pueda, hermanos, confirmar como lo hicieron estos gobernadores y sátrapas, cualquier edicto humano no cambia el propósito de Dios. Estos hombres malvados obligaron al rey a firmar el edicto de la prohibición de orar a otro Dios distinto a Darío. Entonces, hermanos, en esto comprendemos que atraparon al rey Darío en su propia vanidad. Y si es que actuaba el enemigo, hermanos, así es que actúa siempre el enemigo. Adula, hermanos, la vanidad de los hombres para que luego queden atrapados en ella misma. Glorificamos al Señor, mis amados hermanos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. La oración, dice el versículo número 3, la oración no tiene, hermanos, no tiene por qué pararse. Bendecimos y glorificamos el nombre del Señor. Los líderes políticos pensaron que podían prohibir la oración, pero no fue así, hermanos. ¿Cómo puede un cristiano vivir 30 días sin la oración? No se puede, mis amados hermanos, porque la oración a nuestro Dios es parte de nuestra vida. Y si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos de la presencia del Señor, estamos, mis amados hermanos, perdidos. Daniel, hermanos, notemos lo que Daniel hizo cuando vio venir este serio problema a su vida. Se levantaba una situación imposible probablemente de resolver desde el punto de vista humano. Daniel, hermanos, probablemente se quedó entre la espada y la pared. Una vez que el rey firmó el edicto de la prohibición de orar, pero entendemos conforme a la Biblia que Daniel, hermanos, en ese momento, en lugar de hacerle caso al edicto, en lugar, hermanos, de encerrarse en su casa, en lugar, hermanos, de aislarse, dice la palabra del Señor que él no hizo eso. No se sintió, hermanos, desprotegido o desesperado al saber que si él desobedecía este edicto, los leones se lo iban a comer o se lo iban a devorar. La palabra del Señor nos indica que eso no fue lo que hizo Daniel. A veces, hermanos, como seres humanos, como personas, siempre cuando se nos señala, cuando se nos acusa, cuando se nos advierte, muchas personas, hermanos, tienden a sujetarse, a obedecer por temor a las consecuencias que se puedan implicar. Sin embargo, el profeta Daniel, miren lo que hizo según el versículo número 10. Dice la palabra del Señor: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Glorificamos al Señor, hermanos, porque lo último que podría pararse en la vida de un creyente es la oración. La oración es la que conquista el terreno de lo imposible. El único que puede cambiar las leyes medopersas era Dios. Nada hay imposible para esa oración de poder, hermanos. Lo que tenemos que hacer entonces, que ante cualquier adversidad, ante cualquier situación que se pueda presentar en nuestras vidas, en lugar de sentirnos cohibidos, desesperados, amedrentados, tenemos que buscar la presencia del Señor, porque en Él encontraremos la paz y encontraremos la victoria. Bendecimos el nombre del Señor, porque Él está en este lugar. Él está ahí, hermano, donde quiera que te encuentras, y Él quiere bendecirte en esta noche. La verdadera integridad es aquella que pasa la prueba de los leones. Vemos el versículo número 20 y dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Cuando glorificamos al Señor, hermanos, Dios recompensa una integridad verdadera. Glorificado sea el nombre del Señor. Cuando un hijo de Dios pasa por una dura prueba, hay un pesar muy grande. Siempre salimos victoriosos por el poder de Dios. Incluso vemos, según la Escritura, que el rey Darío vivió el dolor de saber que no pudo librar al profeta Daniel. Tal fue su identificación del rey que aquella noche, hermanos, no durmió, no se deleitó, tampoco comió. Eso es lo que realmente produce la condición de un amigo cercano. Para nosotros sería un hermano en la fe cuando está siendo sometido a un imposible de resolver. Vemos entonces, mis amados hermanos, cuán maravilloso es habitar en la presencia del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Escuchamos la voz, según el versículo número 20, la voz entrecortada del rey cuando fue a visitar a Daniel, presagiando lo peor. Revela una condición muy digna de hacer mención. Vemos en este versículo número 20 de esta historia, es muy revelador, hermanos. Aquel hombre era un pagano, pero él había visto, hermanos, algo distinto en la vida de este profeta, en la vida de Daniel. Sabía que su Dios no era como los que él tenía. Intuía que ese Dios podía librar al profeta de aquel estado en el que se encontraba. Amados hermanos, la oración que prevalece hasta hace que los impíos reconozcan que el Dios que tenemos es distinto a los que el mundo adora. Esto debe de llenarnos de gozo, hermanos, porque los milagros son reales. Cuanto glorificamos al Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, hermanos, la palabra del Señor que nos dice que mi Dios envió su ángel, dice el versículo número 22, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Y dio orden el rey, dice el versículo 24, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Después de todo este acontecimiento, hermanos, entendemos que los enemigos quedaron avergonzados al término de esta gran prueba que el profeta tuvo. En el caso de esta historia, los leones tuvieron un suculento desayuno de carne de sátrapas junto con sus familias. Se equivoca el diablo si pretende destruir a sus hijos. La oración cierra unas bocas. El poder de Dios, hermanos, es grande cuando nosotros le somos íntegros. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel fue un hombre íntegro, y tan honrada fue su vida por esta cualidad que el profeta Ezequiel, contemporáneo con él en el exilio, lo llegó a poner en medio de todos los grandes de la Biblia, como lo fueron Noé y Job, según Ezequiel 14. La integridad de un hijo de Dios pasa por la prueba del carácter, de las acusaciones maliciosas, y la más difícil de todas, la de estar en la cueva de los leones, la prueba mayor. Por cierto, ¿qué sería de un hombre, hermanos? Este sería el único caso de un hombre que durmió entre leones hambrientos y ninguno de sus huesos fue quebrantado. La integridad le dio a la vida un poder de resistencia y un poder frente a cualquier adversidad. En el caso de Daniel, ya él había demostrado sus altas cualidades espirituales, y esta no sería la excepción. Su fidelidad de mantener su fe, hermanos, en medio de la prueba, de no ser movido en su integridad. Darío tuvo, hermanos, que dar un nuevo edicto con estas palabras, según lo leímos en el versículo número 25. He decretado en todo lugar de mi reino la gente que adore y honre al Dios de Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 26, nuestro versículo base: de manera de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque cuando nosotros vivimos una vida en integridad, siempre saldremos victoriosos ante cualquier circunstancia. Dios está con nosotros siempre, hermanos, que tenemos una vida firme y fiel en su presencia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos, hermanos, en esta hora a elevar una oración a Dios.
Que Dios, hermanos, siga fortaleciendo nuestras vidas. Que en medio de la situación en la que te encuentres, Dios en esta hora quiere bendecirte, quiere fortalecerte, quiere levantarte en medio de cualquier situación en la que te presente, cualquier prueba, lucha o adversidad. Dios está contigo, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no te preocupes cuál sea tu adversidad o tu problema, o en qué foso estés metido. Si tú tienes una vida íntegra delante de la presencia del Señor, no temas, porque Dios está contigo. No desmayes, porque el Señor está a tu lado. Vamos a orar en esta hora. Bendito Dios y Padre que estás en el reino de los cielos. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya la alabanza, Padre. Agradecemos tu presencia, agradecemos, Señor, tu poder. Oh Dios mío, te damos gracias, porque en medio de las adversidades, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, tú siempre nos has dado la victoria. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias, Señor, porque tú siempre has estado con nosotros en medio, Señor, de las dificultades y de las adversidades. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, y alabamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque han venido días malos, han venido situaciones complicadas, han venido enfermedades, han venido dolencias, pero tu presencia ha estado con nosotros, tu presencia ha estado, Señor, a nuestro lado, y nos ha dado la victoria en medio de estas adversidades que hemos pasado. Padre, yo te ruego, Señor, que bendiga la vida de mis hermanos que escuchan este mensaje, Padre. Yo te ruego que les bendiga, que los levante, que los fortalezca. A mi hermano que esté enfermo, a mi hermano que esté necesitado, que esté pasando por problemas, por luchas, por adversidades. Señor, yo te ruego que lo levantes para la gloria de tu nombre, que le dé la victoria, que lo sane para la gloria de tu nombre, porque tú eres el mismo, Señor. Tú eres el Dios, Señor, de nuestra vida. Tú estás en este lugar y has bendecido nuestra vida y bendecirá nuestra vida. Oh Señor, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Alabado sea tu nombre. Dios